acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y obtendremos de nuestro Dios el socorro necesario. Así que, hermanos, en esta libertad pueden ustedes acercarse en el momento necesario. Vamos a orar para recibir la palabra del Señor. Amantísimo Dios, Señor y Salvador, en tus manos está nuestra vida y sé que eres tú, Dios misericordioso y bueno. Así que en tus manos nos ponemos y creo en tu cuidado y en tu obra gloriosa. Señor, te ruego por lo tal, Señor, que tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros esté ahora para ser receptivos de tus palabras, ya que, Señor, de acuerdo a estas condiciones de nuestra mente, nuestro análisis personal, de lo que hemos sido formados, en ocasiones viene, Señor, esta confrontación con lo que tú nos enseñas, con lo que tú hablas. Y esta formación, Señor, nos hace a veces querer rechazar las palabras tuyas. Te ruego por ello, Señor, tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y podamos poner en orden, oh Dios eterno, todo lo que se nos expresa para comprobar que esto es verdad de parte de ti. En el nombre de Jesús, por lo tal, todo argumento personal sea quitado y sea establecida tu voluntad, porque hemos de comprobar que esta es tu buena voluntad para con todos nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por todas tus obras maravillosas. Amén. Nuestros niños suben, por favor, a recibir su enseñanza. Al igual, nuestros jóvenes suben a recibirlo. Así que, si eres joven, al igual, te invitamos a subir al salón con los jóvenes y recibir la palabra del Señor. Y nos quedamos aquí en la iglesia, ya que pues a cada grupo tratamos de darles una instrucción de acuerdo también a nuestros niveles. Bueno, dejamos el lugar así a nuestro hermano Iván Oliver. Hoy nos comparte la palabra del Señor. Sí. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la palabra en la carta a los Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13. Amén. Vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 7. Amén. Vamos a leerlo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendréis alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor del Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por la causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Es uno de los pasajes más difíciles, hermanos, porque nace varias preguntas aquí. Toda autoridad, dice aquí que toda autoridad es impuesta por Dios, pero todo aquel que ha sido un mal gobernante, como por ejemplo Hitler, ¿fue impuesto por Dios? Es una pregunta. ¿Debemos someternos a todo aquel que hace lo injusto como gobernante? Otra pregunta.
porque debemos entender que en el versículo así superficial dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Superficialmente dice, sométase a toda autoridad. Quien esté en la autoridad se debe de someter. Aquí estas preguntas, todo aquel gobierno, gobernante, que es totalitario, autoritario, ¿se debe de someter el creyente? Recuerden, hermanos, que esto como cristianos es nuestro deber social. Nosotros tenemos un deber social porque somos parte de una sociedad. No estamos ajenos de la sociedad, pertenecemos, somos ciudadanos y tenemos obligaciones como también responsabilidades. Y a veces no nos gustan las responsabilidades, a veces sí, nada más nos gustan los beneficios, todo lo que recibimos como beneficios, pero cuando se nos pide una responsabilidad como ciudadanos, nos alejamos. Hay por ahí un grupo que no quiero decir su nombre, que dice, no, es que el gobierno es terrible y yo soy cristiano y a mí me ha enviado a Dios no ser parte de este grupo de mal gobernante. ¿Han escuchado por ahí eso? Entonces tú como cristiano, como creyente, ahora como ciudadano, acuérdense que somos ciudadanos del reino de Dios y nos sometemos a nuestra autoridad, ¿quién es? Dios. Pero también somos ciudadanos de aquí, mexicanos, y tenemos una constitución en la cual nos envía a respetar y a cumplir. Entonces, dice este versículo tan interesante que dice, toda autoridad proviene de Dios. ¿De quién proviene la autoridad? Ahora la pregunta, ¿qué es autoridad? ¿Qué es autoridad, hermano? ¿Alguien? ¿Alguien qué? ¿Alguien que corrige? ¿Qué más? ¿Alguien que nos gobierna? Les voy a leer una definición. Poder que se haya legitimado e institucionalizado en cualquier sociedad o sistema social. Quiere decir que Dios le da el poder legítimo a aquel que se ha sido impuesto. Ahora, acuérdense que la autoridad en la tierra se ha dado para que haya un orden y ha legitimizado gente para que gobierne, porque si no hubiera un gobierno, si no hubiera un orden social, todo sería un caos. Estaríamos en un caos como animalitos ahí, matándonos como quisiéramos. Imagínense si no hubiera semáforos, ¿qué pasaría con los carros? Un choque por aquí, otro choque por allá. Entonces, ese orden que Dios ha puesto a ciertas personas, ¿sí? Pero la pregunta que yo hice, ¿es voluntad de Dios que un mal gobierno, que un mal gobernante esté en ese lugar? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Dice, porque quita y pone reyes. Entonces, la pregunta es, ¿la voluntad de Dios es que Hitler estuviera en ese lugar? ¿Sí o no? Y que hiciera toda esa matanza de 6,000 millones de judíos, ¿eso fue la voluntad de Dios?
¿Sí? Entonces quiere decir que Dios puso a Mussolini y hizo una extinción de 5,000 rusos. ¿Eso fue la voluntad de Dios? Ahora, si entonces quiere decir que estamos diciendo que si Dios es la máxima autoridad, deliberadamente dijo, Mussolini, te voy a poner aquí para que tú hagas esto. ¿Hizo esto? Hitler, te voy a poner en este lugar, enfrente de Alemania, para que hagas destrozos y destruyas casi mitad de Europa. ¿Eso fue la voluntad de Dios? Ok. Quiero lanzar, es que me gusta lanzar preguntas. La voluntad de Dios en el pueblo judío, en el tiempo de los jueces, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo dijo, Señor, queremos rey. Y Samuel se rasca los vestidos, ¿no? Y dice, Señor, este pueblo te ha dejado. ¿Y qué le dice? Escúchalo y ponle rey. ¿Quién puso a Saúl? ¿Quién decidió que... Pero ¿quién fue el que decidió tener un rey? El pueblo. Entonces quiere decir que sí, Dios pone gobernantes. ¿Para qué? Para gobernar. Permite. Pero no es voluntad que ese tal gobernante gobierne, sino porque el pueblo mismo decide poner ese gobernante. Nosotros decidimos quién está al frente. Por eso la democracia. Por eso tenemos nuestro presidente, ¿no? Porque el hombre ha decidido. No, pero es que robo por voto. Pero el pueblo decidió. ¿Cuántos fueron a votar por los magistrados? Sean sinceros. Ay. Pocos. ¿Y quién los puso? El pueblo. Ahora, si ellos hacen destrozo, ¿quién tiene la culpa? ¿La presidenta o el pueblo? No, el pueblo. Porque decide. La autoridad es impuesta por Dios. Sí, proviene de Dios. Legitimizó esas autoridades para que gobiernen y pongan un orden en la tierra. Pero permite que aquellos que han decidido por ese gobernante gobiernen. La autoridad también es una protección. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene el deber de proteger al pueblo, amar a sus ciudadanos. Y vamos a preguntar, ¿qué gobernante tiene eso? Por ahí, a lo mejor por ahí alguien, ¿no? Pero, ¿qué es lo que debe de hacer el gobernante ante el pueblo? Protegerlo, cuidar su bien, gobernarlo amablemente. ¿Por qué? Porque eso lo ha delegado Dios al gobernante. Dios permite, pero le delega su autoridad. Ok, aquí está mi autoridad. Ahora tú tienes la responsabilidad de gobernar bien, en amor a tus protegidos. ¿Cuántos quisiéramos un gobierno así? Dirán, no, es imposible. Pero la responsabilidad es de nosotros. Ahora, vean, dice, sométanse, estén
sometidos bajo esas autoridades. Ahora yo quiero lanzar otra pregunta. Si ese gobernante dice que todos nos sometamos a esos gobernantes, a esos líderes que Dios ha impuesto para que nos gobierne a nosotros ciudadanos, pero ¿qué sucede si ese gobernante viola la ley de Dios, impone una ley hacia los ciudadanos? ¿Qué debe de ser el creyente? A ver, recuerden que ya ahorita la Cámara de Legisladores, los senadores, están legislando una ley que permita el casamiento homosexual. Y supongamos que la ley es aceptada, la Cámara de Senadores y Legisladores votan y dicen sí. Y llegan a Maranata y le dicen, Pastor Rogelio, usted tiene que casar a estos dos. ¿Qué tiene que hacer el Pastor Rogelio? No, sí, vénganse, vamos a casar. Iglesia, vamos a casar a estos dos hijos de Dios. ¿Y la iglesia se debe de someter? Tú como cristiano ciudadano, acuérdense que somos ciudadanos y tenemos deberes y responsabilidades. Tú como ciudadano, ¿qué debes de actuar? ¿Cómo debes de actuar ante esta imposición? Orar a Dios. Obedecer a Dios antes que los hombres. Claro, ahora quiero que diferenciemos entre obedecer a Dios y ser revoltosos. Porque en el momento que Pablo escribe esta carta, había sucedido que muchos judíos habían sido expulsados de Roma, primero por sediciosos. Acuérdense que los judíos son revoltosos desde su historia. Y en Roma habían ahí algunos revoltosos, según dice de un tal personaje Crestos. Otros dicen que es Cristo, por causa de Cristo. No se sabe en ciencia cierta, pero habían revueltas. Y Claudio lo que hace es expulsarlos. Y entonces Pablo, para que no los confundieran a los creyentes cristianos, porque tenían, la mayoría de cristianos, recuerden que viene del pueblo judío, para que no los relacionara con los sediciosos de los judíos, dice, obedezcan a toda autoridad. Precisamente por causa de que los judíos habían hecho revueltas y no estaban dispuestos a obedecer a sus autoridades. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron a Jesús? ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron a Jesús? ¿Es lícito qué? Dar el tributo, el impuesto. Y dice en la Escritura que lo estaban probando, porque si Jesús decía que no, los romanos lo podían encarcelar. Y si decía que sí, los judíos lo podían matar.
O sea, estaba como que entre la espada y la pared. ¿Qué hago? Bueno, no dice así, ¿no? Pero Jesús sabiamente dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué dice dar a César? Porque el tributo servía ¿para qué? Para la reconstrucción de carreteras. Recuérdense que la paz romana sirvió para la expansión del evangelio, para la protección por los soldados romanos, por las invasiones de pueblos de otros lugares. Eso hacía Roma. Y esto permitía entonces que los pueblos conquistados estuvieran bajo la protección. Y eso servía para eso. Paga lo que corresponde como tu ciudadano. Pablo le sirvió ser ciudadano, porque muchas veces lo quisieron golpear y que le dijo, soy ciudadano romano. Y tuvo la oportunidad de decir, yo apelo a César como parte de su, digamos, su beneficio de ser ciudadano romano, a diferencia de aquellos que no eran ciudadanos romanos. Pero ¿qué tenía la moneda? La inscripción de César. ¿Y quién era César? Alguien que se había divinizado, decir, él era considerado o se consideraba Dios. Y los judíos dicen, no, es que el César se está diciendo Dios. Pero nosotros como creyentes sabemos que no es Dios. Tú como hijo de Dios, adora de Dios, dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, lo que te corresponde. Y vean que más adelante dice, paga tributo. O sea, no está bajo la idea de los judíos, y eso debemos entenderlo. Jesús mismo está diciendo, tú como creyente cristiano tienes que dar de César a lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Lo que te corresponde como ciudadano, tienes que darlo. Y como que te corresponde como hijo de Dios, tienes que hacerlo. Somos doblemente ciudadanos de un reino celestial, pero también de un gobierno terrenal. Somos, sí, peregrinos extranjeros, como dicen, pero tenemos y estamos bajo una autoridad. Y Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque esa autoridad se la ha delegado Dios para protegerlos. Pero también tener cuidado de quiénes son esas autoridades. Y luego dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resiste acarrean condenación para sí mismo. Si tú te empiezas a sublevar contra la autoridad impuesta por Dios en lo legal, acarreas condenación. La verdad ahorita dicen, no, es que la Constitución está peor, ¿no? Pero esa Constitución también nos beneficia. Tenemos nuestros derechos a la educación, a la privacidad, pero también tenemos derechos. ¿Cuál es tu derecho? ¿Qué otro derecho tienes? Ser considerado ciudadano, puedes votar. ¿Qué más? Libre expresión. Podemos decir, bueno, ya no tan libertad, porque ya en cualquier lado nos censura, ¿no? Ya estamos diciendo, somos homofóbicos, somos patriarcales, somos, hijos, ya no podemos ni hablar porque ya somos tachados por estos hombres que ya piensan que se les está atacando. Pero ¿cuál es tu obligación? Tú como mexicano, ¿cuál es tu obligación?
Exacto. ¿Qué más? Bueno, desperdiciar el agua, ¿qué más? Los recursos naturales. Y si viene una guerra, ¿qué tienen que participar los hombres? Alistar y estar en la guerra, ¿no? Pero ¿qué pasa si un ciudadano dice no quiero? No estoy dispuesto a pagar el agua, no estoy dispuesto a pagar la luz, no quiero pagar mis servicios, no quiero ni votar, no quiero ni inmiscuirme en todo lo que sea político. Yo soy cristiano y tengo mi ciudadanía y mi rey es Dios. ¿Está cumpliendo? ¿Verdaderamente es Dios su rey? ¿Qué dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios según las escrituras que estamos leyendo? Obedecer a las autoridades. Porque si no obedecemos a nuestra autoridad, que es Dios, que es la persona que está gobernando, ¿cómo te vas a someter a Dios? Como que hay incongruencia, ¿no? Como que hay una incongruencia en decir, no, yo me someto a Dios. No, yo me someto a su voluntad. Y veíamos la vez pasada cuál es la buena voluntad de Dios. ¿No es la buena voluntad de Dios que nos sometamos a las autoridades divinas, puestas y puestas por Dios? Entonces, no podemos decir que Dios es nuestro rey, no podemos decir que Dios es nuestro Señor y que Jesús es nuestro Señor si no entendemos que Dios nos ha dado una responsabilidad como ciudadanos. Somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos responsabilidades. Entonces, vean, hermanos, tenemos que entender que Dios nos ha dado una obligación civil y no podemos pasar por alto nuestras responsabilidades. Leíamos en la carta a los Romanos capítulo 12, renueva. No estés de modo al pensamiento de este mundo. ¿Y qué está sucediendo en este mundo? Revueltas. Ahí vamos los cristianos también a las marchas y ahí estamos gritando, fuera el gobierno, fuera Sheinbaum, fuera no sé quién, ¿no? Y ahí estamos. Y los cristianos ahí gritando, fuera. No sé si ustedes escucharon sobre la guerra cristera. ¿Alguien escuchó sobre la guerra cristera? ¿Cuál fue la causa de la guerra cristera? No fue una prohibición en sí. López Portillo extrajo las propiedades de la institución romana y entonces por ahí un sacerdote de Guadalajara dijo, no vamos a hacer culto, no vamos a celebrar la Eucaristía hasta que nos devuelvan lo que es nuestro. De ahí empezó la guerra cristera. ¿Sí? Bueno, gracias. Entonces, digamos, la institución romana hizo lo correcto. Prohibir los cultos y llevarlos a una guerra civil en contra del presidente, incluso en contra del gobierno, incluso en contra del ejército
¿Estuvo correcto lo que hizo este sacerdote? Este pastor de ovejas que llevó a que mucha gente muriera en esta guerra simplemente porque no quiso someterse. Entonces, dése cuenta, Álvaro Obregón estaba a favor y un mismo cristero asesinó a Álvaro Obregón. Simplemente el hecho porque dijo no se va a hacer culto, no se va a hacer el servicio. Y entonces, recuerden que en ese momento la idea de muchos católicos o de muchas personas es que si no participan de la Eucaristía, se condenan. Porque en ese momento el participar es participar del cuerpo de Cristo. Y entonces si yo no participo del cuerpo de Cristo y no participo del sacrificio de Cristo, estoy condenado. Entonces dijeron, no podemos permitir esto. Y entonces fue cuando comenzó la famosa guerra cristera. Ahora imagínense que dijeran, vamos a quitarle la propiedad, y el pastor, hermanos, no vamos a hacer cultos, vamos a levantarnos en armas y vamos a ir a gobernación para que nos den el templo. Y ahí van los cristianos, vamos a... ¿Está correcto eso? Según lo que hemos leído. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Sí, pastor? Sí, ahora, acuérdense que en un momento cada gobernante tiene una responsabilidad ante Dios, pero ahora nosotros como creyentes, ¿qué debemos hacer? Dice el capítulo 2 de la carta de Timoteo, y esto es una orden que nos da Pablo para las cuestiones en el cual hoy estamos viviendo. ¿Y qué dice Pablo en la primera carta a Timoteo, versículo 1? Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué debe de hacer el creyente? Pedir, orar por todos aquellos que están en eminencia.
¿Por qué? Porque eso es el deber del creyente. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, peticiones y oraciones por los reyes. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Pero si no vivimos quieta y reposadamente, ¿qué debemos hacer? Orar. Recuerden, hermanos, que en el año 64, Nerón comienza una persecución a los cristianos. La razón es que se quema Roma. Algunos historiadores dicen que fue el mismo Nerón, que estaba en su alcoba y tocando su arpa y cantando poesía de cómo se estaba quemando Roma. Y de repente dice que llegó y comenzó a hacer movimiento. ¿Y a quién fue el que culpó? A los cristianos. Y entonces, ¿qué sucede con los cristianos? Comienzan a ser perseguidos. Pero ¿qué hacían los cristianos en medio de esa persecución? ¿Se rebelaban? ¿Qué hacían? Oraban. Muchos de los discípulos de los apóstoles dicen, uno de ellos, Justino Mártir, dice, hemos alzado la voz por nuestros reyes, por nuestros emperadores, para que Dios les dé sabiduría y gobiernen sanamente, aunque se han levantado contra el Dios Altísimo. Imagínense un hombre que había sido perseguido, por eso el sobrenombre de mártir. Él nos dijo a los creyentes, vamos a levantarnos en arma para ir en contra de Diocleciano, para ir en contra de Domiciano y que Dios los quite. No, hay que orar. Y entonces, ahora que estamos viviendo en tiempos difíciles, ¿qué debe de hacer el creyente, hermanos? Levantarnos en armas, ¿va? ¿Qué debe de hacer el creyente? Orar. Y someterse en lo correcto, en lo justo, en lo que vaya sobre la ley. Porque eso nos ha enviado. Vean, regresemos a Romanos capítulo 13. Entonces, aquel que se resiste a la autoridad, se resiste a Dios. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Los magistrados no son impuestos para cargar temor al que hace el bien. Si tú estás haciendo el bien, no temas. Pero si andas de revoltoso, si andas haciendo grilla en un lado, estás haciendo grilla en otro lado y estás acarreando que mucha gente se levante, así, ahí teme. Si estás robando, si estás mintiendo, si estás haciendo cosa indebida, teme. Porque dice, versículo adelante también dice, porque se les ha dado la espada para castigar. Temas la espada, no hagas lo malo. Si te estás comportando sabiamente como un hijo de Dios, no temas. Si pasa ahí la patrulla y pasan, no temas. ¿Por qué vas a temer? Si tu conciencia está diciendo, yo estoy haciendo lo correcto, ¿por qué temes? Pero ahora sí podemos temer porque ya la autoridad
ya está haciendo cosas que no se debe, ¿no? Pero debemos estar en nuestra conciencia que estamos haciendo lo correcto. Por eso dice esta parte, porque los magistrados no están para infundir temor, no están para infundir temor a aquellos que hacen el bien, para la iglesia, para aquellos creyentes, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y recibirás alabanza de ella. Recibirás alabanza de la misma autoridad por ser un buen ciudadano. Quiero que vayamos a la carta de Pedro. Capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. En muchas Biblias dice vivid como siervos de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios? Ay, no, los veo muy convencidos. ¿Cuántos somos siervos de Dios? ¿O nada más es siervo el que predica? Todos somos siervos de Dios. ¿Y qué es ser siervo de Dios? ¿Nada más en la iglesia? Porque a veces decimos, no, yo soy siervo de Dios y allá afuera somos un desastre. En el trabajo llegamos tarde, somos medio flojitos, dejamos que pase el tiempo, nada más estamos diciendo que como que trabajamos y no trabajamos. En la escuela somos medio, no estudiamos, decimos, no, sí, ya, con 6, si paso con 6, sí. En la calle aviento basura, ando viendo a ver qué rompo. ¿Eso es siervo de Dios? Dices, alguien dijo sí. Ahora vamos a leer capítulo 2, versículo 11 para entender. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre quienes, los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras, ¿qué? Buenas obras. Por causa del Señor, véanse, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, haciendo esto van a callar a aquellos que están hablando mal de nosotros. Pero imagínense, si les damos armas, empezamos ahí a murmurar, a ser chismosos, estar ahí. No, ese hermano, disque hermano, es bien chismoso. No, ese hermano ni hace nada, nada más está sentado ahí en la... No, ese hermano ni siquiera paga nada. No, ese hermano. Porque le estamos dando armas para que la gente hable y diga de nosotros. Pero ¿qué sucede si nosotros nos comportamos correctamente? La gente puede hablar, puede decir de nosotros mentiras, lo que el mundo hace. Pero nuestras buenas obras van a decir más de lo que nosotros hablamos. Dice, sométanse al rey.
En ese entonces, imagínense, si Pedro murió en el año 64, en el tiempo de Nerón, no sabe cómo murió, o Pablo, vamos a decir, Pablo, ¿cómo murió Pablo? La historia dice que decapitado. ¿Se rebeló? No, solo esperó la muerte. Y dice, termina diciendo, he corrido la carrera, se ha terminado mi batalla, ya terminé aquí, ya. Y fue con honor a la muerte. Pero ¿qué sucede con un cristiano que es llevado a la cárcel por ladrón? ¿Será digno? No. Pero aquel creyente que es muerto por su fe en Cristo Jesús recibirá una corona y alabanza de aquellos que ven su testimonio. Pero vean, dice, vivamos como siervos de Dios, sometiéndonos, obedeciendo. Entonces, la misma autoridad dará alabanza de vosotros. Hablará bien de la iglesia. Pero ¿qué sucede hoy? Que hablan mal de la iglesia. Porque está hasta intrometida en la política. Ahí están los creyentes, los pastores y todos ahí en política. Y tristemente muchos pastores dejan el ser siervos de Dios para la política. ¿Cuántos años tiene que dejar para ser el pastor? 5 años, ¿verdad? 5 años sin servir para tomar un puesto político. ¿Qué están dejando? Lo mejor de Dios para un puesto humano, que recibirá gloria, sí, recibirá todo, pero deja todo lo que en un momento, lo que Dios va a dar en ese momento. Como dice Pedro en esta carta, el príncipe de los pastores les dará su recompensa. Y no está diciendo que los creyentes no puedan involucrarse, pero en lo correcto, en lo sano. Este versículo dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Regresemos a la carta a los romanos. Antes vamos a Tito. Y vean, hermanos, que también es una responsabilidad de todos. Capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 2:15 y luego en el 3:1. Dice el 2:15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando todo mansedumbre para con todos los hombres. Recuérdales.
Esto exhorta con toda autoridad y recuérdale. ¿Qué le está diciendo a Tito? Tú con autoridad que Dios te ha dado, ahora tú recuérdale a que se sujeten a los gobernadores. Que no sean difamadores, que no sean pendecieros, que no se estén peleando con las autoridades, que obedezcan a las autoridades, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Recuérdales esto. Entonces, vean, hermanos, nosotros nos ha dado ese deber civil. Y a veces no nos gusta porque no estamos acostumbrados a estar bajo autoridad. Y si no hay autoridad, ¿cómo decimos que nos sujetamos a Dios? Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 13. Versículo 5. Dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa ¿de qué? De la conciencia. O sea, no porque temas, no porque recibas castigo o porque te van a llevar a la cárcel o te van a demandar, sino como conciencia que tenemos como creyente. Esto hazlo por conciencia, que Dios te ha puesto para obedecer. Eso es parte de lo que nosotros debemos entender. ¿Por qué? Porque a veces solamente lo hacemos por temor. Pues a ver. Pero no lo estamos haciendo porque la conciencia nos obliga a, como creyentes, a hacerlo. Hazlo por conciencia, no por solamente por temor y que me va a pasar algo, me van a llevar, no. Porque como creyentes tenemos que obedecer. Y algo que también dice, vean hermanos, pues por esto, también por conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, regresando, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué entendemos por este versículo? ¿Sí? ¿Sí, pastor? Quiero compartirles algunas cosas que tal vez algunos de nosotros nos van a dar un gancho al hígado. Y por favor, considérenlo. Nos acaba de compartir nuestro hermano Iván que el creyente en Dios tenemos una doble ciudadanía y obedecemos a Dios y obedecemos también a los hombres. Considérenlo. Y aquí se nos habla acerca, sobre todo también de impuestos, se nos habla de un cumplimiento a muchas cosas que tenemos que nosotros comprender. Les puedo yo decir algo en lo elemental. ¿Quiénes de nosotros barremos nuestras calles, nuestras banquetas? Quienes no lo hacen, quienes se nos ocurre tirar la basura en un baldío, quienes tenemos muebles en azoteas, todo eso es parte de algo que no es lo correcto y que por ley nosotros no deberíamos tener eso. Quienes aventamos la basura en los camellones, quienes no pintamos nuestras fachadas, porque todo eso es parte de una obligación legal. Bueno, eso es lo sencillo. Les va otra.
Quienes tienen trabajo en la vía pública, ¿es correcto trabajar en la vía pública, en las banquetas o abajo? No. Y algunos de nosotros dirán, pastor, sí pago porque pasan los del gobierno y pago un impuesto. Aún así, no es lo correcto. Por eso hay necesidad de establecerse en un negocio, en un local comercial, y de ahí pagar los impuestos necesarios. ¿Se puede tener un trabajo de un taller o negocio en casa sin tampoco registrarlo? La otra, ¿podemos tener una iglesia en casa sin estarla dando a conocer y hacer que la casa tenga un espacio como muchas veces se tiene, el pasillo, el patio, y decir, mi sala la doy para iglesia y ahora yo me establezco aquí como iglesia? Y les digo, no. La ley establece que cuando hacemos empezar a compartir la palabra de Dios en cierta casa, se tiene solamente un permiso de 3 meses para que se hagan así los servicios en iglesia, en casa, y después de ese periodo de tiempo, registrar que se está haciendo o así un servicio en el hogar, y se debe de dar a conocer esto a gobierno. Y para eso hay toda una serie de reglamentaciones ya para iglesia. La otra, entonces, ¿se puede hacer un intercambio comercial y dedicarme a hacer intercambios comerciales sin darme de alta como una persona física? Todo esto está reglamentado. Esos son parte de nuestros deberes. Porque también, bueno, decimos, tenemos deberes, obligaciones, pero también tenemos beneficios. Y queremos los beneficios, los programas, todo lo que nos beneficia, pero cuando se nos pide nuestra obligación, ¿qué hacemos? Eso sí, no. Yo soy ciudadano de Dios y no, ¿cómo? Solamente decimos, venga tu reino, ¿no? Pero no obedecemos a los deberes que como ciudadano se nos ha invitado a hacer y que está bajo la ley. Y vimos que la ley es impuesta por Dios para un orden. Entonces, si nosotros decimos que como hijos de Dios estamos bajo una ley, ¿qué debe de hacer el creyente? Obedecer. Estar dispuestos a obedecer en lo correcto. Porque muchas personas, autoridades, que son bien listas, son bien listas, que agarran y dicen, es que la Biblia dice que todos se tienen que someter a autoridad y tienen que hacer lo que yo estoy diciendo. Y ustedes como creyentes tienen que obedecer lo que yo estoy diciendo. Sí, pero está bajo la ley divina. ¿Involucra mi desobediencia a Dios? ¿Involucra que yo tenga que desobedecer a Dios? ¿Y qué debe de ser el creyente? No, porque es mejor obedecer a Dios que al hombre. Pero hay gente tan lista que toma estos versículos sacados del contexto y dicen, mira, aquí dice. Pero hay muchos cristianos dicen, no, sí, aquí está, entonces. Y entonces comienzan a obedecer leyes que violan la ley divina. Y tristemente, en la historia pasó. Muchos creyentes cristianos se unieron con Hitler
y comenzaron a asesinar a aquellos que no estaban a favor de Hitler. ¿Qué usó Hitler? ¿Sabían que prepararon a un pastor para que enseñara esto? No, la Biblia dice, toda autoridad está impuesta por Dios y tiene que sujetarse. Así que prepárense, alístense hombres, porque vamos a ir a asesinar personas. Y muchos creyentes lo hicieron por su desconocimiento de la palabra de Dios. Y es lo que, hermanos, debemos entender y debemos tener cuidado. Debemos tener el conocimiento de la palabra de Dios para no ser engañados. Porque muchas veces somos tan descuidados que aquel a veces que empieza a decir, ahí vamos y obedecemos, porque no tenemos un conocimiento de la palabra de Dios. Y muchos creyentes están abrazando las ideologías que hoy se están dando, hermanos. Ya lo había mencionado, iglesias que están abrazando la ideología de género, están casando pastores, los pastores están casando a gente homosexual, a mujeres lesbianas, están aceptando que sean ministros transexuales, que se ordenen. Pregunto, ¿eso está bajo la voluntad de Dios? ¿Y qué debe de hacer la iglesia? ¿Aceptar? Ahí es donde debe de alzar la voz. Ahí es donde debe de decir, alzar la voz y decir, pero a veces alzamos la voz en donde no debemos alzar la voz. Ahí es donde debemos decir no. Tener esa valentía y decir no, no. Pero a veces alzamos la voz en otras cosas que no son y ahí estamos, sí, vamos, de revoltosos, ay, sí, vamos a alzar la voz. Y hermanos, vamos a levantarnos contra tal para que iban a la iglesia. Pero cuando es algo en contra de nuestra fe, ahí sí, calladitos. Como diría, ¿no? Calladitos nos vemos más bonitos. Nos gusta ser revoltosos, nos gusta, pero cuando es algo de nuestra fe, silencio. Sí, claro, hermanos, dice, las autoridades son impuestas por Dios, sí, y obedecemos. Pero cuando va en contra de nuestra fe, no podemos estar callados. Debemos levantar la voz y no permitir que se haga algo en contra de nuestra fe. Claro, no nos vamos no vamos a hacer revuelta, no nos vamos a levantar en armas, claro que no. Pero sí, lo que dice Pablo, orar por toda autoridad. Para que esa autoridad sea tocada, llegue al Evangelio, crea en Cristo y se vuelva a Dios. Y si no, lo leíamos, capítulo 12, mía es la venganza, yo daré pago. Dice, ustedes no se venguen, yo daré el pago, porque yo pediré cuentas a aquel que puse como autoridad. No queda de ustedes, sino de Dios que da la autoridad. Entonces Dios nos ha dado una responsabilidad y los dice, dar lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y termino con el versículo 8, dice, no debéis nada a nadie, sino amar unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces todo lo que hagamos como ciudadanos
lo debemos hacer en amor. Todo, porque ese es nuestro deber como creyente, hermanos. Por eso el Señor Jesús, cuando hizo la oración, capítulo 17, dice, te pido por esto, dice, y no los saques del mundo. Son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. No está diciendo, sáquenlos. No, están en el mundo, pero no son del mundo. Porque nuestra mente, porque nuestra vida ha sido transformada, ha sido lavada, ha sido justificada y ahora somos hijos de Dios. Pertenecemos a este mundo y no nos podemos separar de nuestros deberes como tal. ¿Cómo vas a ser sal de la tierra si no muestras eso, hermano? ¿Cómo vas a demostrar la fe en Cristo si no lo haces con los demás? Entonces, hermanos, eso es parte de la exhortación que Dios nos da por medio de la carta a los romanos. Somos ciudadanos, hermanos. Somos sí creyentes, hijos de Dios. Somos de una ciudadanía celestial. Pero ahorita que estamos en el mundo, tenemos nuestra responsabilidad. Entonces reflexionemos, hermano. ¿Hemos obedecido? ¿Hemos cumplido? ¿Hemos pasado por alto el mandato de Dios? ¿Cómo nos conoce el mundo? ¿Cómo nos conocen nuestras autoridades? ¿Cómo nos ven nuestras autoridades como creyentes y como iglesia de Cristo? ¿Cómo nos ven? ¿Como revoltosos o como verdaderos hijos de Dios? Meditemos, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Y si en nuestra vida no hemos dado a Dios lo que es de Dios y a lo que es de César, si no hemos cumplido con nuestras responsabilidades, si no hemos obedecido a nuestras autoridades, hermanos, la palabra nos invita a que lo hagamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos enseñas a que tú nos has dado estas autoridades para gobernarnos, Señor, para tener un orden, Señor, esa protección en amor, que seamos, Señor, protegidos, gobernados, pero también a nosotros nos has dado, Señor, una obligación como tal, obedecer, cumplir, hacer, Señor, nuestras responsabilidades y que lo que nos compete a nosotros debemos cumplir, Señor. Señor, hay muchas obligaciones, hay muchas responsabilidades, aunque también tenemos nuestros beneficios, pero también tú nos pides que nosotros entendamos, Señor, que tú nos has puesto como luz. Si queremos, Señor, recibir alabanza de aquellos que están enfrente, aquellos que están, Señor, en una autoridad, nos has puesto a que nosotros demostremos con nuestros hechos, Señor. Padre, que nosotros podamos dar lo que es tuyo a ti, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración, pero también como ciudadanos cumplir con nuestras obligaciones, Señor, porque somos hijos de Dios, porque tú nos has puesto en este lugar, en este país, bajo esta constitución, Señor, para cumplirla, Señor. Pero también, Señor, danos esa valentía, Señor, para alzar nuestra voz, Señor, cuando se está incumpliendo, Señor, Padre, la ley tuya, Señor. Padre, sabemos que muchos cristianos han sido perseguidos porque, Señor, no se someten a ese gobierno que está, Señor, en contra de tu autoridad. Pero sabemos, Señor, que solo como creyentes, solo como hijos de Dios nos queda orar, pedir por esa autoridad para que ellos puedan conocerte, para que ellos puedan entenderte, Señor, y conozcan que tú eres el único Salvador y que si ellos están ahí, Señor, es porque, Señor,
tú permitiste, Señor, y que un día al final ellos, Señor, darán cuentas de aquello, Señor, de aquello que tú le has dado, esa autoridad, Padre. Señor, te pedimos como iglesia de Cristo, Señor, enséñanos, Señor, a tener esa sabiduría para podernos, Señor, para poder vivir sabiamente, Señor, en este lugar, en este país, Señor, que tú nos has puesto, Señor. Te damos gracias, Señor, por toda tu voluntad, por todo tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Así